Hola, me llamo Elijah Vincent. Tengo 68 años y vivo aquí mismo, en Augusta, Georgia. Toda mi vida fui maestro artesano del cuero. Hice botas de montar a medida, cinturones de lujo, todo tipo de piezas únicas para clientes de todo el sur. Pero hoy no vengo a hablar del olor del cuero curado ni de lo perfecto que me salía en los puntos. Hoy vengo a contarles algo que todavía me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Cómo mi propio hijo me salvó de una muerte segura. Una muerte que había planeado la mujer que yo creía que era el amor de mi vida. Bienvenidos a las historias de Bradley. Aquí subo una historia real todos los días. Si les gusta, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Me ayudan mucho. Ahora sí, vamos al grano. Hay momentos en la vida en que todo cambia en un segundo. Estás tranquilo, creyendo que conoces a la gente que tienes al lado, y de repente te das cuenta de que dormías junto a alguien capaz de quitarte la vida sin pestañear. Era un domingo cualquiera. Estábamos en la cena familiar de siempre. Brisket ahumado, acelgas, puré de maíz, esa comida rica que solo sabemos hacer bien los de Georgia Central. Mi hijo Miles, del primer matrimonio, estaba raro. Todo el rato lo vi inquieto, apenas probó bocado. Yo conozco a mi hijo. Algo grave pasaba. No me miraba a los ojos, ni a los de mi esposa Serena. Llevábamos 6 años casados. Señor, pensé, ¿pelearon otra vez? No sería la primera vez. Serena era 15 años menor que yo, y desde el principio con Miles hubo roces. Cuando terminamos de comer, Serena estaba en la cocina lavando platos. Miles me salió al patio, donde yo estaba podando el árbol de aguacate. Venía temblando. Sacó un sobre manila del bolsillo y me dijo con la voz rota: «Papá, confía en mí ahora más que nunca». Miró para todos lados. «Toma este sobre, pero no lo abras aquí. Vete a la casa ya. Mete 4 cosas en una mochila y sal. Después me llamas». Yo no entendía nada. Quise preguntar, pero él insistió: «Por favor, papá, es vida o muerte. No puedo explicar ahora. Ella puede vernos». Me abrazó fuerte, como cuando era niño, y me dijo: «Te quiero, papá. Vete ya». Ese abrazo y esa mirada de puro miedo y amor nunca se me borrarán. Guardé el sobre en el bolsillo. Sentí que me quemaba. Inventé una excusa rápida para Serena, que tenía que ir a ver a un amigo enfermo, y me fui. Todo el camino a casa ese sobre me pesaba como plomo. ¿Qué habría descubierto mi hijo tan grave? Llegué, abrí la puerta con manos temblorosas y en el pasillo mismo rompí el sobre. Y ahí, solo en la casa que yo había levantado con tanto esfuerzo, descubrí que la mujer que todas las mañanas me servía el café cantando, planeaba matarme. Si alguna vez sentiste que el mundo se te vino abajo en un segundo, déjame un like, que este viejo corazón lo agradece. Suscríbete para no perderte la próxima historia y dime en los comentarios, ¿desde dónde me ves y qué hora es allá? Me hace feliz saber en qué rinconcito del mundo están escuchándome. Yo nunca pensé que estaría aquí contando esto. Nunca pensé que el hijo de mi primer matrimonio sería quien me salvaría la vida del último amor. Mi infancia en Augusta fue pobre, pero llena de alegría. Crecí rodeado del olor del cuero y del sonido de las agujas en el taller que mi papá tenía detrás de la casa. Éramos una familia como tantas otras aquí, trabajadores, temerosos de Dios, con las luchas normales de la gente del campo. Mi papá se levantaba antes del sol para curtir las pieles y atender a los clientes ricos que venían de lejos por unas buenas botas o una silla de montar. Yo me quedaba mirando cómo él convertía una piel cruda en algo hermoso y útil. Hijo, me decía, con el cuero, como con la vida, el secreto está en saber dónde poner firmeza y dónde dejar flexibilidad. Mi mamá Josephine, era una mujer fuerte. Se levantaba antes que el gallo, hacía café, ayudaba con los trabajos finos del taller y todavía tenía fuerzas para contarnos cuentos por la noche. De ella aprendí el valor de la familia, del respeto y de la palabra. Un hombre sin palabra no vale ni las botas que lleva puestas, repetía siempre. En el colegio no era el mejor. Prefería ayudar a mi papá que sentarme a estudiar cosas que, de niño, creía que no me servían de nada. En la iglesia del pueblo conocí a Aisha, mi primer amor y la mamá de Miles.
Tenía los ojos más brillantes que había visto, el pelo negro que brillaba con el sol del sur y una sonrisa que iluminaba toda la plaza. Nuestro noviazgo fue como los de antes, respetuoso, siempre con familia cerca, miraditas escondidas y notitas en el servicio del domingo. Nos casamos cuando apenas me salía bigote. Alquilé una casita cerca del taller de mi papá y empecé a trabajar de lleno. En esa casa nació Miles una tarde de lluvia que todo el barrio celebró como buena señal. La lluvia en el sur siempre es bendición. Ser papá me agarró desprevenido. Tomé a ese niño en brazos y sentí orgullo y miedo a la vez. ¿Cómo iba yo, que apenas sabía cuidarme, a criar a un ser humano? Pero Miles trajo una luz distinta a la casa. Verlo dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, eso no lo paga todo el dinero del mundo. La vida iba tranquila hasta que llegaron los problemas. La modernidad empezó a llegar al campo, cosas baratas de fábrica que le quitaban clientela al trabajo hecho a mano. Los pedidos bajaron, el dinero en casa también. Aisha y yo empezamos a discutir más. El amor que parecía eterno se fue convirtiendo en preocupación, cansancio y resentimiento. Cuando Miles tenía 8 años, decidí que necesitábamos un cambio. Abrí mi propio taller en una zona más céntrica de Augusta, apostando a recuperar clientela. Trabajaba de sol a sol, dejaba a Aisha sola con el niño cada vez más. Ella se quejaba de que estaba más casado con el trabajo que con ella. Yo decía que todo era por darle un mejor futuro a la familia. No me daba cuenta de que, por querer asegurar el mañana, estaba perdiendo el hoy. Las comidas en familia se hicieron raras, las conversaciones cortas, las sonrisas pocas. Aisha me lo advirtió varias veces, pero yo, terco, creía que iba por buen camino. «Esto es solo una etapa, mujer. Ya pasará y tendré más tiempo», le decía. Una noche de tormenta llegué a casa y solo encontré una nota en la mesa de la cocina. Aisha se había ido con Miles a vivir con una tía en Atlanta. Decía que no aguantaba más vivir con un hombre que solo estaba de cuerpo presente, que se había vuelto un extraño en su propia casa. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en el suelo de la cocina con la nota arrugada en la mano y lloré como nunca. Los meses siguientes viví como fantasma. El taller, que antes era mi prioridad, ya no me importaba tanto. Los fines de semana que Miles pasaba conmigo se convirtieron en mi única alegría. Trataba de ser el papá presente que no había sido. Hablábamos de todo, de la escuela, de sus sueños. Con el tiempo, el dolor se convirtió en una resignación tranquila. Aisha y yo logramos tener una relación cordial por el bien del niño. Los años pasaron. Miles creció y yo me hundí en el trabajo. El taller se adaptó a los nuevos tiempos. Piezas exclusivas que atraían a coleccionistas y turistas. La soledad era mi compañera constante, hasta que apareció Serena. La conocí en el taller. Vino buscando un bolso de cuero hecho a mano para un regalo. Era habladora, alegre, parecía que traía el sol adentro. Era maestra de escuela. Venía de Charlotte, Carolina del Norte. Tan distinta a Aisha, tan llena de vida. Cuando se fue ese día, sentí algo que llevaba años sin sentir. Ganas de volver a verla. Nos cruzamos otra vez en la gran fiesta de la iglesia del pueblo. Yo ayudaba a montar los puestos. Ella vino con sus alumnos a presentar bailes folclóricos. Nuestras miradas se cruzaron y ella vino directo. «El fabricante de botas, ¿verdad? Qué gusto verte aquí». «Llámame Elijah, por favor», le dije, nervioso como adolescente. Hablamos horas, del festival, del pueblo, de cómo se estaba adaptando a la vida del campo. Cuando cayó el sol, llevaba horas hablando con ella, más que con nadie en mucho tiempo. Serena tenía el don de hacer sentir especial a cualquiera. Preguntaba por mi trabajo con interés real, contaba anécdotas graciosas de sus alumnos, hablaba de su infancia en Carolina del Norte con una vivacidad que me encantaba. En mi soledad de divorciado, esa atención fue como agua en el desierto. Empezamos a vernos más, primero con excusas. Yo iba a la escuela a enseñar a los niños a trabajar cuero, ella pasaba por el taller buscando material. Pronto dejamos los pretextos. Cenas en el único restaurante del pueblo, paseos por la plaza al atardecer, conversaciones que duraban hasta tarde.
Miles, ya universitario en Atlanta, venía menos. Cuando le conté de Serena pareció alegrarse, pero con reserva. «Papá, te mereces ser feliz, pero ve despacio, ¿sí?» En ese momento pensé que era celos normales de hijo. No sabía que su instinto protector iba a salvarme la vida. El noviazgo con Serena fue un torbellino en mi vida tranquila. Me convenció de renovar el guardarropa, probar comidas nuevas, viajar, conocer otras ciudades. «Llevas mucho tiempo estancado, viejo», se reía, y yo, embobado, me dejé llevar. Al año le pedí matrimonio en una cena en Atlanta. Había ahorrado meses para un anillo sencillo, pero bonito. Lloró. Dijo que yo era el hombre que siempre había esperado, que sería la mejor esposa del mundo. Yo le creí cada palabra. Nos casamos en la misma iglesia donde nos conocimos. Miles fue mi padrino. Recuerdo su mirada en la recepción, observando a Serena con atención mientras ella charlaba con los invitados. Pensé que todavía se estaba acostumbrando a la idea de una madrastra. No sabía que mi hijo ya veía algo que mis ojos enamorados no podían. Los primeros años de matrimonio fueron felices, al menos para mí. Convertimos la casa donde vivía solo en un hogar. Ella seguía dando clases. Yo me dedicaba al taller que iba viento en popa gracias al regreso de lo artesanal. Los fines de semana hacíamos barbacoas o íbamos a casa de la prima Bessie a jugar cartas y comer su cobbler de durazno que salía perfecto. Cuando empecé a pensar en el retiro, las cosas cambiaron poco a poco. Serena insistió en sacar un seguro de vida para asegurar el futuro. Me mandaba al médico seguido. «Ya no eres ningún jovencito, amor. Los hombres de campo son tercos con la salud». Yo no le llevaba la contraria. Parecía una esposa preocupada y punto. Miles se graduó en administración y empezó a trabajar en Atlanta. Venía poco, siempre con la excusa del trabajo. Cuando venía estaba incómodo con Serena. Hablaban de forma muy educada, falsa. Yo lo ignoraba. Lo achacaba a diferencia de carácter. Una de esas visitas, Miles me llevó aparte. «Papá, Serena te ha preguntado cuánto vale el taller, cuánto ganas, tus bienes». Me sonó a ataque y me puse a la defensiva. «Hijo, es mi esposa. Claro que hablamos de eso». Él se quedó callado, pero vi en sus ojos que no se quedaba tranquilo. «Solo ten cuidado», me dijo. Esa conversación me inquietó más de lo que admití. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaba por alto, como Serena siempre contestaba el celular en el baño o afuera, cómo insistía en aumentar el seguro de vida poniéndola a ella como única beneficiaria, el interés que tenía en cada peso de mi negocio. Una noche me desperté con sed, bajé por agua y la escuché afuera hablando bajito por teléfono. «No, todavía no es el momento. Necesito que todo esté perfecto. Sí, el monto es considerable. Tranquilo, él no sospecha nada». Cuando me sintió, colgó rápido. Era una amiga con problemas de matrimonio. Se justificó tan natural. Quise creerle. Pero la duda es como una polilla silenciosa que te come todo sin que te des cuenta. Empecé a preguntarme cosas que nunca me había planteado. ¿Por qué una mujer joven y guapa como Serena se fijaría en un viejo artesano del campo que solo tenía el taller y la casa? ¿Era amor de verdad o había algo más? Yo nunca fui hombre de desconfiar, mucho menos de revisar cosas ajenas. Pero una mañana, mientras Serena estaba en la escuela, algo me empujó a mirar su celular que había dejado cargando. No encontré nada raro. Me sentí aliviado y avergonzado por haber desconfiado. Esa noche intenté hablarlo con ella. «Serena, a veces me pregunto qué viste en mí, un viejo fabricante de botas sin grandes riquezas». Se molestó mucho. «¿Cómo puedes dudar de mi amor? Todo lo que hago es por proteger nuestro futuro». Terminé pidiéndole perdón.
sintiéndome culpable por desconfiar de alguien que claramente se preocupaba por mí. Las semanas siguientes, Serena se puso todavía más atenta. Cocinaba mis platos favoritos, organizó una cena sorpresa por mi cumpleaños. Mis sospechas se fueron apagando. Fue por esa época que Miles empezó a venir más seguido, siempre con excusa. Una de esas visitas escuchó a Serena hablando por teléfono de resolver el problema y que parezca natural. No me dijo nada en ese momento, pero empezó su propia investigación silenciosa. Yo vivía dividido entre la desconfianza que intentaba callar y el amor que todavía sentía. La duda es un peso grande, y yo ya no era joven para cargar pesos. Preferí creerlo mejor. Fue el domingo de esa cena familiar cuando todo salió a la luz. Dentro del sobre manila que mi hijo me entregó con manos temblorosas. «No lo abras aquí. Vete a casa ya y haz una mochila», me dijo Miles. Esas palabras me retumbaron todo el camino. ¿Qué podía ser tan grave que exigía huir de inmediato? El miedo a lo desconocido a veces es peor que la verdad más dura, pero nada me preparó para lo que encontré dentro de ese sobre. La prueba de que la mujer con la que compartía la cama planeaba mandarme a la tumba. Con manos temblorosas abrí el sobre en cuanto llegué a casa. Había varias hojas impresas, capturas de conversaciones, extractos bancarios y una carta escrita a mano por Miles. Empecé a leer y cada palabra era un cuchillo. No quería creerlo, pero la prueba estaba ahí, clarita y cruel. La primera hoja era un chat de Serena con un número desconocido. «Tiene que ser esta noche. Le puse suficiente en la cena de domingo. El farmacéutico juró que parecerá un infarto. Nadie sospechará nada». Respuesta inmediata. «¿Segura que la póliza ya está activa?» «Sí, son $2 millones, suficiente para vivir tranquilos mucho tiempo». Se me revolvió el estómago. Recordé cómo ella había insistido meses atrás en aumentar el valor del seguro por nuestro futuro. La siguiente hoja era un extracto bancario con una transferencia de $50,000 a una cuenta desconocida con el concepto anticipo de servicio. La fecha coincidía con un viaje que ella hizo a ver a una prima enferma en Charlotte, y volvió a los 2 días diciendo que ya estaba mejor. Otra mentira. También había una transcripción de un audio que aparentemente grabó Miles. «Todo listo para esta noche», decía Serena. «Ya le puse una dosis pequeña en el café del desayuno para ir debilitando el corazón. Esta noche le doy el resto». El farmacéutico garantizó que parecerá natural, que el corazón de un viejo como él simplemente dejó de latir. Dejé caer los papeles. Me faltaron las piernas y me hundí en el sillón del salón. El mismo donde tantas veces Serena se sentó en mis piernas y nos dimos besos y promesas. Que la traición dolía, lo sabía, pero que la mujer que amaba planeara matarme, eso estaba fuera de mi comprensión. La carta de Miles lo explicaba todo. «Papá, llevo meses sospechando de la señora Serena. Empecé a notar cambios, preguntas raras sobre tus bienes, sobre el seguro. Ayer, mientras tú estabas en el taller, vine a casa a buscar unos documentos que me pediste. Ella no sabía que estaba aquí. La escuché hablando por teléfono en el baño sobre el plan y que tú no pasarías de esta noche. Me escondí y grabé parte de la conversación. Cuando se fue, revisé su celular que estaba cargando en la sala. Saqué fotos de todo. También encontré transferencias sospechosas en los extractos que fui a buscar. Papá, te va a matar esta noche. Ya hablé con un amigo detective. Me dijo que salgas de la casa ahora mismo. Toma solo lo esencial y ve a la dirección que te puse atrás. Es un hotel en Savannah, a 2 horas. Yo te espero ahí. No vuelvas a casa. Llámame cuando vayas en camino». Te quiero, Miles. Me quedé paralizado unos minutos tratando de procesar. ¿Cómo en la mujer que me cuidaba cuando me resfriaba,
que sabía exactamente cómo me gustaba el café. ¿Podía planear algo tan horrible? ¿Todo había sido mentira desde el principio? Las caricias, las risas, los planes de futuro, ¿todo actuación para llegar a este momento? Miré el reloj. Serena volvería de la escuela en menos de 1 hora. No había tiempo para hundirme en dolor o confusión. Tenía que actuar. Con el corazón roto y las manos todavía temblando, metí ropa y lo esencial en una mochila pequeña. Tomé documentos, algo de efectivo que guardaba escondido, y las llaves del carro. Antes de irme di una última mirada a la casa, las cortinas que Serena eligió, las fotos de la boda en la repisa, el edredón que nos regaló la prima Bessie. Todo parecía parte de una gran mentira, un escenario para una obra macabra donde yo era la víctima sin saberlo. En el camino a Savannah llamé a Miles como me pidió. Apenas podía hablar. «Papá, gracias a Dios», dijo él. «¿Estás bien? ¿Ya vas en camino?» Confirmé entre lágrimas que sí. «Hijo, ¿por qué?» «No lo sé, papá. No sé qué tiene en la cabeza, pero ya lo sabremos. Lo importante es que estás a salvo». El camino a Savannah nunca me había parecido tan largo. Cada kilómetro traía una nueva ola de recuerdos tortuosos. El comienzo con Serena, cuando parecía tan interesada en mí, cuando su sonrisa iluminaba mis días. ¿Todo había sido calculado desde el primer día? Cuando llegué al hotel, Miles ya me esperaba en el estacionamiento. Apenas me vio, bajó corriendo y me abrazó fuerte. No hicieron falta palabras. El abrazo de mi hijo lo dijo todo. Alivio, preocupación, amor. Al fin se apartó, me tomó de los hombros y me miró a los ojos. «¿Estás bien, papá?» Ella no sospechó nada. Negué con la cabeza. «No creo. Me fui justo después de la cena. Le dije que tenía que resolver algo en el taller». Miles asintió satisfecho. «Perfecto. Vamos adentro. Mi amigo, el detective Sterling, viene para acá. Él nos explicará los próximos pasos». En la sencilla habitación del hotel me senté en la cama, agotado física y emocionalmente. Miles me trajo un vaso de agua y se sentó a mi lado. «Papá, sé que es difícil de creer, pero cuando empecé a juntar las piezas, las preguntas del seguro, las llamadas escondidas, el dinero, ¿todo encajó?». Dudó un segundo y siguió. «Creo que tiene un amante. Seguramente ese D de los mensajes. Lo planearon juntos. El dolor de la traición más la amenaza a mi vida era casi insoportable». 6 años, hijo. 6 años compartiendo la vida con alguien que, en el fondo, quería verme muerto. Se me vinieron las lágrimas. No había llorado así desde la separación de Aisha, pero esta vez era distinto. Aquel dolor había sido limpio, honesto. Este estaba podrido de mentira y crueldad. 1 hora después llegó el detective Sterling, un hombre de mediana edad con cara seria. Se sentó con nosotros y explicó: «Señor Vincent, tenemos suficiente para abrir investigación, pero necesitamos más para detenerla. La estrategia ahora es tenderle una trampa». Me miró fijo. «Sé que le pido mucho, pero vamos a necesitar su ayuda». «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y decisión. Nunca fui hombre de huir de un problema, ni siquiera de uno tan terrible. «Usted vuelve mañana a casa como si nada. Diremos que tuvo que viajar de urgencia por un proveedor. Instalaremos cámaras ocultas en la casa, sobre todo en la cocina, y micrófonos. Cuando ella intente, cuando ponga algo en su comida o bebida, tendremos prueba irrefutable». Miles protestó de inmediato. «¿No es muy arriesgado? ¿Y si se da cuenta? ¿Y si intenta otra cosa?». El detective levantó las manos calmándolo. «Habrá agentes cerca. Su papá nunca estará en peligro real y no va a comer ni beber nada de lo que ella le dé. La idea de volver a esa casa, mirar a los ojos a la mujer que quería matarme y fingir que no sabía nada, era aterradora. Pero también sentía una determinación creciendo dentro de mí. Quería respuestas. Quería mirarla a la cara y entender cómo alguien puede fingir amor tanto tiempo teniendo solo maldad en el corazón. «Lo hago», dije al fin, sorprendiéndome yo mismo de la firmeza de mi voz.
Si es la única forma de tener prueba sólida, lo hago. Esa noche en el hotel no pude dormir. No paraba de imaginar a Serena en casa, tal vez preocupada por mi ausencia, tal vez frustrada porque su plan se había pospuesto, o peor, aliviada de no tener que ensuciarse las manos pensando que yo había tenido el infarto en otro lado. La mujer que yo conocía ya no existía. En su lugar había una desconocida, una actriz consumada que había interpretado el papel de esposa amorosa mientras planeaba mi final. Mi celular sonó varias veces en la noche. Era Serena. Siguiendo el consejo del detective, no contesté. Miles le mandó un mensaje desde mi teléfono diciendo que estaba resolviendo problemas con un proveedor en Savannah, que la señal era mala y que volvía al día siguiente. Ella respondió rápido diciendo que estaba preocupada y que me extrañaba. Cada palabra ahora me parecía veneno. Tumbado en esa cama extraña, mirando el techo desconocido, una certeza se formó dentro de mí. Nada en mi vida volvería a ser igual después de ese día. Aunque sobreviviera, aunque Serena pagara por sus intenciones, algo se había roto para siempre. La confianza. No solo en ella, sino en mi propia capacidad de juzgar a las personas. Lo peor no era saber que casi me asesinaron. Lo peor era darme cuenta de que durante años amé de verdad a alguien que solo fingía amarme. Que cada te amo suyo había sido una mentira calculada. Cada caricia una actuación con objetivo macabro. ¿Cómo volver a creer en alguien después de eso? Cuando amaneció me levanté agotado pero decidido. Me miré en el espejo del baño, ojos rojos, ojeras profundas, el pelo gris todo revuelto. «Tú puedes, viejo», me dije. «Has pasado frío, pobreza, desamor. Esto también lo vas a pasar». El plan estaba listo. Volvería a casa como si nada. El equipo del detective ya habría puesto todo el equipo de vigilancia. Actuaría normal. Le daría a Serena la oportunidad de intentarlo otra vez. Y cuando lo hiciera, cuando pusiera el veneno en mi comida o bebida, sería el fin de su teatro, el fin de la pesadilla. Todavía no podía creer que estuviera viviendo esto. ¿Listo, papá?, me preguntó Miles al salir del baño. En sus ojos vi preocupación, pero también decisión. Mi hijo, mi protector. ¿Quién iba a pensar que los papeles se invertirían así? Listo, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Vamos a terminar esto. Mientras nos preparábamos para irnos, una pregunta me rondaba la cabeza. Cuando volviera a mirar a Serena a los ojos, sabiendo lo que planeaba hacer, ¿qué iba a ver? ¿Quedaría algún rastro de la mujer de la que me enamoré? ¿O la máscara que usó tanto tiempo se habría fundado por completo con su verdadero rostro frío y calculador? No sabía la respuesta, pero una cosa sí tenía clara. Después de ese día, nada volvería a ser igual. Y con ese pensamiento me subí al carrito, listo para enfrentar a la mujer que había convertido mi hogar en una trampa, mi matrimonio en una mentira y mi amor en un arma contra mí mismo. El regreso a casa fue una tortura. Cada kilómetro me acercaba más al enfrentamiento con la verdad que todavía me costaba aceptar. Miles manejaba en silencio, lanzándome miradas preocupadas. Yo ensayaba mentalmente qué iba a decir, cómo actuar normal al ver a Serena, cómo mirarla a los ojos sabiendo que quería matarme y fingir que todo seguía igual. El detective Sterling confirmó que su equipo ya había instalado todo. Miles rompió el silencio. Cámaras en la cocina, el salón y el dormitorio. Micrófonos también. Aprovecharon que ella salió a comprar esta mañana. Asentí, sin fuerzas para responder. La realidad todavía parecía una pesadilla. «Papá, mírame». Miles paró el carro en una gasolinera a pocos kilómetros de Augusta. «¿Seguro que quieres hacer esto? Podemos seguir por la vía formal. Que la policía lo resuelva todo. No tienes que volver a esa casa». Lo miré. Vi en él al niño que crié y al hombre en que se convirtió. «Tengo que hacerlo, hijo. Necesito mirarla a los ojos y entender, o al menos intentarlo. 6 años de mi vida, Miles. 6 años creyendo una mentira».
Respiré hondo. Además, como dijo el detective, necesitamos prueba contundente. Ella puede negarlo todo, decir que los mensajes se malinterpretaron. Miles se sintió resignado. Está bien, papá, pero prométeme que sigues el plan al pie de la letra. Nada de improvisar, nada de enfrentarla antes de hora. Y por Dios, no comas ni bebas nada de lo que ella te dé. Prometido, hijo. No llegué hasta aquí para hacer el ridículo ahora. Intenté sonreír, pero apenas me salió. El peso en el pecho era demasiado grande. Seguimos. El plan era sencillo. Yo llegaba como si acabara de volver de viaje de negocios. Actuaba normal y esperaba a ver si Serena intentaba envenenarme otra vez. La policía monitoreaba todo desde una furgoneta cerca de la casa, listos para entrar al menor signo de peligro. Miles se quedaría en un hotel cercano en contacto permanente con el equipo. Al llegar a las afueras de Augusta, Miles paró otra vez. Aquí nos separamos. Papá, el detective Sterling se reúne conmigo en el hotel y desde ahí vemos todo. Me abrazó fuerte, como si temiera que fuera la última vez. Ten cuidado. Si algo te parece raro, di la palabra clave y el equipo entra de inmediato. Todo va a salir bien, hijo, le dije, tratando de transmitir una seguridad que estaba lejos de sentir. Cambiamos a mi carro, que habíamos dejado en el hotel de Savannah, y cada uno tomó su camino. Yo hacia la trampa que una vez llamé hogar, Miles hacia la seguridad del hotel. Cuando estacioné frente a la casa, me quedé unos minutos dentro del carro juntando valor. La casa se veía igual que siempre. El jardín que Serena cuidaba con tanto esmero, las cortinas bordadas, la mecedora del porche donde nos gustaba sentarnos al atardecer. Todo igual y todo irreparablemente distinto. Respiré hondo, tomé mi mochila y caminé hacia la puerta. Antes de que metiera la llave, la puerta se abrió. Allí estaba Serena con una sonrisa que antes me calentaba el corazón y ahora me helaba el alma. ¡Ay, amor mío! ¡Cuánto te extrañé! Gritó, lanzándose a mis brazos. Su perfume, que antes adoraba, ahora me ahogaba. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Me tenías preocupada. Forcé una sonrisa, recordando el papel que tenía que interpretar. Perdona, mi Flor. La señal estaba pésima y tuve tanto que resolver. ¿El tiempo voló? Ella tomó mi mochila, todavía sonriendo, y me jaló adentro. Debes de estar agotado, viejo. Ven, hice esos pimientos rellenos que te encantan. Su tono era dulce, cariñoso, como siempre. Si no hubiera visto las pruebas con mis propios ojos, jamás sospecharía que detrás de esa sonrisa se escondía un plan macabro. Entré tratando de actuar normal. Todo estaba impecable, como siempre. Serena era muy ordenada. En la mesa de la cocina vi que había puesto el mantel bordado que solo usábamos en ocasiones especiales. 2 platos, copas de vino, velas, una escena romántica que ahora resultaba grotescamente irónica. «Primero me doy una ducha si no te molesta», dije, necesitando unos minutos solo para recomponerme. Ella asintió, acariciándome la cara con una ternura que ahora dolía. «Claro, amor, ve tranquilo. La cena está lista en 20 minutos». Me dio un beso rápido en los labios y volvió a la cocina cantando una canción que antes bailábamos juntos. En el baño me miré al espejo y vi a un hombre a punto de derrumbarse. ¿Cómo iba a hacer esto? ¿Cómo sentarme a cenar con ella, hablar normal, fingir que todo estaba bien, mientras ella quizá en ese mismo momento ponía veneno en mi comida? El acuerdo con el equipo era que yo fingiría comer y beber, pero no tragaría nada de verdad. Después simularía los primeros síntomas: mareo, confusión, dificultad para respirar. El objetivo era hacerla creer que el plan funcionaba, quizá lograr que revelara más o contactara a su cómplice. Me duché rápido, me cambié y volví a la cocina. Serena estaba de espaldas revolviendo algo en la estufa. Por un breve instante la escena pareció tan normal que casi olvidé por qué estaba ahí. Después se dio la vuelta y vi algo en sus ojos, un brillo calculador que rápidamente disfrazó con una sonrisa cariñosa. «Siéntate, amor, ya te sirvo».
Señaló la silla, la misma donde me había sentado tantas veces a compartir comidas y planes. Me senté, observando cada movimiento suyo. Sirvió primero mi plato de pimientos rellenos, después el suyo. Abrió una botella de vino y llenó las copas. Sus gestos eran precisos, cuidadosos. En algún momento tuvo que haber puesto algo en mi comida o bebida. No vi nada raro, pero quizás ese era el punto. El veneno perfecto es el que pasa desapercibido. «Brindemos», propuso alzando su copa, «por tu regreso sano y salvo». La ironía casi me ahoga. Alcé mi copa. La choqué suavemente con la suya. «Por nuestra salud», respondí acercándome el vino a los labios sin beber. Ella tomó un sorbo, mirándome por encima del borde con una mirada que ahora me parecía depredadora. «¿Cómo te fue el viaje? ¿Resolviste lo del proveedor?» Inventé una historia de cuero de mala calidad, a reuniones tensas y negociaciones difíciles. Ella escuchaba atenta, preguntaba en el momento justo. Parecía genuinamente interesada. Si no fuera por el sobre de Miles, juraría que estaba sentado frente a la esposa amorosa y atenta de siempre. «¿No estás comiendo, cariño?», notó después de unos minutos. «¿No te gustaron los pimientos? Los hice como a ti te gustan, con mucho queso y poco picante». «Huelen riquísimos», respondí forzando una sonrisa. «Solo estoy disfrutando el momento. Extrañaba tu cocina». Tomé el tenedor y fingí llevarme un bocado a la boca, pero en el último segundo lo desvié y lo escondí en la servilleta del regazo, como habíamos planeado. Serena sonrió, aparentemente satisfecha. «Come bastante. Tienes que recuperar fuerzas después del viaje». Había algo en su tono, una ansiedad mal disimulada que confirmaba mis peores sospechas. Quería que comiera. Me observaba cada bocado con especial atención. La conversación siguió superficial. Sus alumnos, la serie que veíamos, el pronóstico de lluvia. La normalidad de la charla contrastaba brutalmente con la locura de la situación. Ahí estaba yo fingiendo cenar con una mujer que había fingido amarme durante años y que ahora fingía no estar intentando matarme. Después de unos 20 minutos empecé la segunda fase del plan. Me llevé la mano a la frente, frunciendo el ceño. «Me siento raro», murmuré, fingiendo confusión. El rostro de Serena se iluminó una fracción de segundo, tan rápido que alguien menos atento no lo notaría. Pero yo sí. Vi la satisfacción en sus ojos, rápidamente reemplazada por preocupación fingida. «¿Qué tienes, amor? ¿Te sientes mal?» No sé. Un mareo repentino. Dejé caer el tenedor con ruido en el plato. Y el pecho me aprieta. Ella se levantó rápido y vino a mi lado con una solicitud que ahora me parecía macabra. «Debe ser cansancio del viaje, viejo. Ven, te ayudo al dormitorio». «No, no es cansancio», insistí, simulando dificultad para respirar. «Es otra cosa. El corazón me late muy rápido». Vi otra vez ese brillo expectante en sus ojos. «Será la presión. ¿Has tomado tus medicinas bien?» Su voz sonaba preocupada, pero había un matiz de anticipación que me dio náuseas. «Serena, llama a una ambulancia», dije débil. Ella tomó el teléfono, pero no marcó. Se sentó a mi lado, acariciándome la cara con una dulzura que ahora era veneno. «Tranquilo, amor. Ya pasa. Respira profundo». Me levanté tambaleando, agarrándome de la mesa. «Por favor, llama. Me siento muy mal». Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez vi claramente detrás de la máscara. Frialdad, cálculo y algo más perturbador. Satisfacción. «Siéntate, Elijah. Ya pasa pronto». En ese momento se me borró cualquier duda. La mujer que tenía enfrente, la que había amado 6 años, me miraba tranquilamente morir, o eso creía ella. «¿Por qué?», logré preguntar.
Fingí que las piernas me fallaban y caí al suelo. ¿Por qué, Serena? Ella se arrodilló a mi lado, todavía fingiendo esposa preocupada, pero ya no se molestaba en ocultar del todo su verdadero ser. No hables, amor. Guarda fuerzas. ¿Pusiste algo en la comida? Pregunté, mirándola directo a los ojos. Por un instante vi sorpresa. Luego, una sutil sonrisa en la comisura de sus labios. ¡Qué tontería, cariño! Es solo una molestia pasajera. Cerré los ojos fingiendo perder el conocimiento. Sentí que se acercaba, me tomó el pulso en el cuello. Después, la escuché tomar el teléfono otra vez. Esta vez sí marcó. Hola, sí, soy Serena. Creo que pasó. Volvió del viaje y ahora creo que tuvo un infarto. Su voz sonaba emocionada, temblorosa, perfecta para la viuda angustiada. Sí, estoy revisando el pulso. Está muy débil. No, todavía no he llamado a ambulancia. Pensé que era mejor hablar contigo primero. Pausa mientras escuchaba al otro lado. Entiendo. Sí, espero unos minutos más para estar segura. Después llamo a emergencias. Otra pausa. Sí, el seguro. Todo listo. 2 millones como acordamos. Mitad y mitad. Si quedaba alguna esperanza de que todo fuera un terrible malentendido, esas palabras la destruyeron por completo. Me quedé inmóvil, fingiendo estar inconsciente mientras la oía caminar por la cocina. Ya voy preparando todo. Cuando llegue la ambulancia ya será tarde. Pobre Elisha. Su corazón no aguantó. Tan predecible a su edad. Su voz tenía ahora un tono casi alegre, liberada del peso de fingir. Después del funeral nos vemos en Atlanta como quedamos. Nos espera una nueva vida, amor. Sus palabras eran puñales. Amor. La misma palabra que me decía a mí ahora se la decía al hombre con quien iba a gastar el dinero de mi seguro. La misma boca que me besaba, ahora sonreía pensando en mi muerte. Escuché pasos que se acercaban otra vez. Sentí su mano en mi cara, después en el cuello tomando el pulso. Casi, murmuró, un poquito más viejo. Pronto descansas, tú y yo también. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. ¡Policía Federal! ¡Quietos! Abrí los ojos a tiempo para ver la cara de Serena pasar de sonrisa satisfecha a shock y después a terror puro cuando varios agentes entraron a la cocina con armas en alto. Serena Cross, quede detenida por intento de homicidio agravado, anunció el detective Sterling. Entró detrás, seguido de Miles, que estaba pálido de preocupación y rabia. Me incorporé, demostrando que estaba perfectamente bien. La mirada que Serena me dio en ese momento quedará grabada para siempre. Odio, sorpresa y, lo más perturbador, una especie de resentimiento. Como si yo la hubiera traicionado a ella por negarme a morir como tenía planeado. Viejo estúpido, sisó mientras la esposaban. De todos modos, vivo no valías nada. Miles corrió a abrazarme fuerte. Se acabó, papá. Se acabó. Pero yo sabía que no se había acabado. De alguna forma, el doloroso proceso de aceptar que los últimos 6 años de mi vida habían sido construidos sobre una mentira tan grande y cruel, recién empezaba. La mujer a la que le habría dado la vida estaba dispuesta a quitármela por dinero. Mientras veía que se la llevaban, una lágrima me rodó por la mejilla. No era de alivio, ni siquiera de tristeza. Era una lágrima de despedida. No solo de Serena, sino de una parte de mí mismo. Esa parte que creía en el amor sin reservas, que confiaba sin dudar, que solo veía lo bueno en las personas. Esa parte murió esa noche, envenenada no por una sustancia en la comida, sino por la traición de la mujer que amé. En los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar extraño y hostil. Cada cuarto guardaba recuerdos ahora manchados. Cada objeto parecía contaminado por la mentira. El lado de la cama donde dormía ella quedó vacío,
pero su presencia todavía flotaba como un fantasma malo. Miles insistió en que me fuera a vivir un tiempo con él a Atlanta, pero me negué. Tengo que enfrentarlo, hijo. No puedo huir de mi propia casa. En realidad, una parte de mí esperaba que quedándome ahí pudiera entender cómo me habían engañado tanto tiempo, cómo no vi las señales, cómo confundí actuación con amor. La investigación sacó a la luz detalles que hicieron todo más doloroso. El cómplice de Serena era Darius, un exalumno suyo unos 15 años menor que yo. Habían sido amantes por lo menos 4 años. 4 años en los que ella dormía en mi cama, me decía que me amaba y planeaba nuestro futuro mientras soñaba con mi muerte. El plan había sido meticulosamente armado. Me convenció de sacar un seguro grande, por preocupación. El veneno elegido era difícil de detectar y simulaba un infarto perfecto para un hombre de mi edad con antecedentes familiares de problemas cardíacos. Iban a esperar que pasara el periodo de espera de la póliza y después disfrutar el dinero juntos. ¿Cómo pude estar tan ciego? Le pregunté al detective Sterling en uno de los testimonios. Él suspiró con cara de quien ha visto muchas historias parecidas. Señor Vincent, usted no estaba ciego. Fue traicionado por alguien en quien confiaba. Pasa más de lo que uno cree. Sus palabras de consuelo ayudaron un poco a aliviar el dolor y la humillación que sentía. De noche, solo en esa casa llena de recuerdos traicioneros, revivía cada momento de los 6 años de matrimonio, buscando pistas que ignoré, señales de falsedad que no quise ver. Una semana después de la detención recibí la visita inesperada de la prima Bessie. Llegó con una olla de gumbo recién hecho, los ojos rojos de llorar. «Niño, todavía no lo puedo creer», dijo entrando al salón como en su casa. «Esa mujer nos engañó a todos, no solo a ti». Nos sentamos en el porche, el mismo donde tantas veces había hablado con Serena de nuestros planes de vejez. Bessie sirvió café. Yo todavía dudaba en aceptar comida o bebida de nadie, reflejo del trauma reciente. Hija, vine a contarte algo. Empezó después de un silencio incómodo. Hace unos 3 años vi a Serena con un muchacho joven en el mercado de Savannah. Iban tomados de la mano, como pareja. Cuando me vieron, ella bajó la mirada, avergonzada. Se soltaron rápido. Serena me presentó al muchacho como su primo. Dijeron que compraban cosas para una tía enferma. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Por qué nunca me dijiste, Bessie? Mi vieja amiga se echó a llorar. Le creí, hija. Después vino a buscarme. Me explicó que el muchacho tenía problemas y que ella lo estaba ayudando como prima mayor. Habló con tanta sinceridad. No quise meter cizaña en tu matrimonio por una sospecha. Tomó mis manos. Perdóname, querido. Debí decirte. No pude sentir enojo con Bessie. ¿Cómo culparla por ser engañada cuando yo, que vivía con Serena todos los días, no me di cuenta? No tengo nada que perdonarte, prima. Serena nos engañó a todos. Después de la visita de Bessie, más gente del pueblo empezó a acercarse con historias parecidas. Pequeños indicios que solos no significaban nada, pero juntos pintaban un retrato aterrador de traición. El farmacéutico local confesó que Serena le había hecho preguntas raras sobre medicamentos para el corazón. Una exalumna contó haberla visto con un joven en un restaurante de Savannah, muy cariñosos. El pueblo que antes era consuelo se convirtió en tormento. A donde iba sentía las miradas, unas de lástima, otras de curiosidad morbosa. El fabricante de botas que casi envenena a su esposa se volvió el tema favorito. Algunos hasta insinuaban que yo algo habría hecho para merecer eso, que nadie se vuelve asesino de la noche a la mañana. El juicio de Serena se fijó para unos meses después. Hasta entonces quedaría en prisión preventiva por ser considerada peligro para mi seguridad. Su abogado intentó decir que todo era un malentendido, que las conversaciones grabadas eran sobre un té fuerte de hierbas que ella preparaba para mi salud. ¿Todavía lo niega todo?
Le pregunté incrédulo al detective Sterling. La negó hasta ayer, respondió con media sonrisa. Pero hoy hubo un avance. Darius, el amante, aceptó un acuerdo. Va a contar todo a cambio de una condena menor. El detective dudó antes de seguir. Señor Vincent, el plan original era esperar a que usted muriera de forma natural. Fue Serena la que decidió acelerar las cosas. Esa revelación me pegó como un puñetazo. No bastaba con quererme ver muerto. Tenía prisa. Quería deshacerse de mí lo antes posible para empezar su nueva vida. Tantas noches durmiendo a mi lado, fingiendo amor, mientras deseaba que mi corazón dejara de latir. Una tarde especialmente difícil, decidí ir al taller. No había abierto desde el incidente. No tenía cabeza para trabajar. El lugar estaba polvoriento, con retazos de cuero seco en el banco donde los había dejado. Tomé una pieza sin terminar y pasé los dedos por las puntadas que había hecho. El trabajo del cuero siempre fue mi refugio, mi forma de ordenar pensamientos. Tal vez ahora podía ayudarme. Empecé a trabajar despacio, cortar, perforar, encerar el hilo, pasar la aguja con la precisión que dan los años. Poco a poco sentí una calma que no tenía hacía semanas. Ahí, entre herramientas y cuero, yo volvía a ser solo Elisha, el fabricante de botas, no el hombre traicionado, no la víctima de intento de asesinato, solo un artesano haciendo lo que mejor sabía. Estaba tan concentrado que no noté que Miles había llegado hasta que habló. «Qué bueno verte trabajar otra vez, papá». Me sobresalté. No sabía que venías hoy. Se acercó mirando la pieza que tenía en las manos. Decidí pasar el fin de semana. Traje unos documentos que tenemos que hablar. En la cena, que él insistió en preparar mientras yo miraba cada uno de sus movimientos con una desconfianza que sabía irracional, pero no podía evitar. Miles puso unos papeles sobre la mesa. El abogado tuvo acceso a las cuentas bancarias de Serena. Encontramos transferencias regulares a Darius los últimos 3 años. Al principio, pequeñas, cada vez más grandes. Me pasó un extracto. Estaba sacando dinero de nuestra cuenta conjunta, papá. Poquito a poco cada mes, seguramente esperando que no te dieras cuenta. Efectivamente, nunca me di cuenta. Confiaba tanto en ella que casi nunca revisaba los estados de cuenta. Serena manejaba las finanzas del hogar, pagaba facturas, hacía las compras. Yo solo ponía el dinero, feliz de que alguien se encargara de esa parte. «Hay más», continuó Miles con cautela. «Esto lo encontramos en su celular». Me mostró varias capturas de mensajes entre Serena y Darius, algunos románticos, otros subidos de tono, y muchos sobre mí. El viejo está cada día más insoportable. Ya no aguanto fingir que me interesan sus historias. Unos meses más y seremos libres. Ricos y libres, amor. Cada palabra era una puñalada. No solo no me quería, me despreciaba. Todo el tiempo que yo compartía mis recuerdos, mis sentimientos, ella solo me toleraba contando los días para deshacerse de mí. «No necesito ver más», dije, devolviéndole el celular. La náusea era física. «Perdón, papá. Pensé que debía saber todo. Y te agradezco, hijo. La verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la ilusión». Esa noche, después de que Miles se fue a dormir en la habitación de huéspedes, me senté en el porche mirando las estrellas del cielo del campo. Pensé en Aisha, la mamá de Miles. Nuestro matrimonio terminó, pero siempre hubo honestidad. Ella nunca fingió sentir lo que no sentía. La separación dolió, pero fue limpia,
directa, basada en la verdad de que nuestros caminos se habían separado. Con Serena todo había sido mentira desde el principio. O tal vez hubo un tiempo en que sí sintió algo, antes de que el amor se convirtiera en conveniencia y después en desprecio. Nunca lo sabría. A la mañana siguiente tomé una decisión. Voy a vender la casa, anuncié a Miles en el desayuno. No puedo seguir viviendo aquí con estos fantasmas. Él asintió comprensivo. ¿Y a dónde vas a ir? No lo sé todavía. Tal vez a Atlanta para estar más cerca de ti. O quizá a otro pueblo pequeño donde nadie conozca mi historia. Hice una pausa pensando en algo que venía dándole vueltas hacía días. También estoy pensando en vender el taller. ¿Qué? Pero papá, el taller es tu vida. Lo era, hijo. Lo era. Miré mis manos callosas de décadas trabajando cuero. Ahora me trae más dolor que alegría. Cada pieza me recuerda que mientras yo estaba ahí trabajando, Serena estaba... bueno, ya sabes. La expresión de Miles se suavizó. Lo entiendo, papá, pero no tomes decisiones permanentes en una crisis temporal. Dale tiempo. Sonreí a mi hijo, agradecido por su sabiduría. ¿Desde cuándo te volviste tan sensato, muchacho? Aprendí del mejor, respondió poniendo su mano sobre la mía. En las semanas siguientes, empezamos a organizar la mudanza. Puse la casa en venta a precio más bajo del mercado para que se vendiera rápido. El dinero me importaba poco. Solo quería librarme de ese lugar y de los recuerdos que guardaba. El taller fue más difícil. Al final decidí no venderlo de momento, sino dejarlo a cargo de Devon, mi aprendiz de muchos años. Él manejaría el negocio tradicional y yo recibiría un porcentaje mientras decidía qué hacer a largo plazo. Miles me encontró un apartamentito en Atlanta, cerca de su casa. Al principio dudé. Nunca había vivido en ciudad grande. El ruido y el apuro me asustaban. Pero la idea de empezar de cero, en un lugar donde nadie supiera mi historia, era tentadora. Un día, mientras separaba lo que me llevaba y lo que dejaba, recibí una llamada del abogado. Señor Vincent, tenemos noticias importantes. Serena aceptó un acuerdo de culpabilidad. Va a confesar todo a cambio de reducción de condena. Sentí alivio y temor a la vez. Por un lado, su confesión significaba que no tendría que pasar por la tensión emocional de un juicio largo. Por otro, significaba que pronto la volvería a ver cara a cara y escucharía de su propia boca la confirmación de todo lo que descubrimos. ¿Cuándo es la audiencia? Pregunté con voz más firme de lo que esperaba. La semana que viene. Tendrá que estar presente. Después de colgar, miré las cajas de mudanza regadas por el salón. En cada una había pedazos de mi vida cuidadosamente empacados, algunas con recuerdos lejanos de Serena que aún quería conservar, otras con objetos compartidos que no podía simplemente tirar, aunque sabía que cada uno estaba contaminado por la falsedad. Tomé una foto nuestra de una fiesta junina. En ella salíamos sonrientes, vestidos de fiesta. Ella con un vestido estampado precioso, el pelo trenzado con cintas, sonrisa radiante. Yo con mi mejor traje, mirándola con adoración evidente. La felicidad de esa imagen parecía tan real. ¿Todo había sido actuación de su parte? Guardé la foto en una caja aparte que había destinado a cosas que no sé qué hacer con ellas. No podía quedármela, pero tampoco tirarla a la basura. Tal vez algún día podría mirarla sin sentir esa mezcla de amor, dolor y rabia que me consumía. La víspera de la audiencia, Miles vino a acompañarme. Estaba preocupado por mi estado emocional. Temía que enfrentar a Serena fuera devastador. Papá, no tienes que mirarla. ¿Puedes mantener la vista en el juez o en mí? No, hijo. Respondí con una determinación que había ido creciendo los últimos días. La voy a mirar a los ojos. Necesito ver la verdad. Por dolorosa que sea, ya viví demasiado tiempo rodeado de mentiras. La mañana de la audiencia me vestí con cuidado, no para impresionar a nadie, sino para darme la dignidad que necesitaba.
Elegí mi mejor camisa, el blazer de las ocasiones especiales. El juzgado del condado era un edificio sencillo como todo en Augusta. Al entrar al salón sentí todas las miradas, algunas caras conocidas, vecinos, amigos, curiosos, otras desconocidas, seguramente periodistas atraídos por lo sensacional del caso. Cuando trajeron a Serena esposada y escoltada por los oficiales, se oyó un murmullo colectivo. Estaba flaca, pálida, muy distinta a la mujer vibrante que conocí. Nuestras miradas se cruzaron un segundo antes de que ella apartara la vista. El juez empezó explicando los términos del acuerdo. Ella se declararía culpable de intento de homicidio agravado a cambio de una condena reducida de 15 años con posibilidad de libertad condicional después de cumplir un tercio. Cuando le tocó confesar, Serena se puso de pie con la vista en el suelo. Su voz, antes tan melodiosa y segura, sonaba pequeña, casi inaudible. Confieso que planeé matar a Elijah Vincent con fines de lucro. Mantuve una relación extramatrimonial con Darius durante 4 años. Juntos planeamos la muerte de mi esposo para cobrar el seguro de vida. Intenté envenenarlo la noche del 12 de abril, poniendo una sustancia tóxica en su comida y bebida. El juez la interrumpió. La acusada considera que actuó con premeditación y con el propósito de matar por motivo vil, lucro económico. Ella asintió sin alzar la vista. Sí, señoría. ¿La acusada tiene algo que decir a la víctima? Al fin Serena levantó la mirada y me miró. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una especie de resignación amarga. No, señoría, no tengo nada que decir. Ese momento, esa mirada vacía de cualquier emoción positiva, fue como la última pieza del rompecabezas encajando. Toda duda que pudiera quedarme sobre sus sentimientos hacia mí desapareció. Nunca hubo amor, solo interés, cálculo y, al final, desprecio. El juez me preguntó si quería hablar. Miles me apretó el brazo en gesto de apoyo. Me puse de pie, consciente de todas las miradas. Señoría, durante 6 años creí estar casado con una mujer que me amaba. Compartí mi vida, mis sueños, mi hogar con ella. Confié ciegamente. Hice una pausa, buscando las palabras. Hoy entiendo que todo fue mentira, que mientras yo construía una vida, ella planeaba mi muerte. Miré directo a Serena, que ahora sostenía mi mirada. No le deseo mal a esta mujer, solo quiero entender, si no me querías, ¿por qué casarte conmigo? ¿Por qué no irte simplemente como hizo mi primera esposa? ¿Por qué elegir quitarme la vida en vez de solo salir de ella? Serena no respondió de inmediato. El juez dijo que no estaba obligada a contestar, pero ella levantó la mano pidiendo hablar. Al principio no planeaba nada de esto, dijo con voz más firme. Me casé por conveniencia. Tú eras estable, tenías casa, negocio. Estaba cansada de luchar sola. Pensé que podría acostumbrarme, que aprendería a quererte. Hizo una pausa. Una sonrisa amarga le curvó los labios. Pero después conocí a Darius. Sentí cosas que nunca sentí contigo, y me di cuenta de que no soportaba más tu presencia, tu tacto, tu voz. Su voz tembló un poco, pero se recompuso. Quería una salida, pero no quería irme con las manos vacías después de tanto tiempo invertido. El seguro parecía la solución perfecta. Sus palabras fueron ácido quemando cualquier rastro de buenos recuerdos que pudiera quedarme. No solo no me quería, me despreciaba hasta el punto de preferir verme muerto antes que divorciarse. Gracias por tu honestidad, dije al fin con voz sorprendentemente calma. Al menos ahora al final hay verdad entre nosotros. Volví a sentarme sintiendo que me quitaban un peso enorme de encima. La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Ya no había dudas, ni ¿y sí? Solo la claridad cristalina de saber exactamente qué pasó y por qué. El juez cerró la audiencia formalizando el acuerdo. Serena fue llevada de vuelta a la cárcel donde esperaría la sentencia oficial. Al salir me dio una última mirada. No había arrepentimiento, ni rabia, ni emoción fuerte,
Solo un reconocimiento lejano, como si mirara a un desconocido que alguna vez conoció de pasada. Al salir del juzgado con Miles a mi lado, me sentí extrañamente ligero. El cielo sobre Augusta era azul intenso, sin una nube. Una brisa suave traía olor a tierra seca y el aroma lejano del pan recién horneado de la panadería de Mama Josephine. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó Miles con cautela. Respiré hondo, sintiendo el aire del campo llenarme los pulmones como si despertara de una pesadilla muy mala. Como si despertara de una pesadilla muy mala, hijo. Me puse el sombrero, acomodándolo contra el sol fuerte. Pero ya estoy despierto. Y eso es lo que importa. Empezamos a caminar hacia el carro, dejando atrás el juzgado y, simbólicamente, una parte dolorosa de mi vida. Sabía que la recuperación sería larga, que la confianza rota no se arregla fácil, pero en ese momento, bajo el sol ardiente del sur, sentí que era posible. Que Elijah Vincent, maestro fabricante de botas de Augusta, sobreviviente de una traición impensable, pudiera volver a empezar. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo lo veía claro, sin el velo de mentiras que me había nublado la vista tantos años. Y eso de por sí ya era un nuevo comienzo. Los meses después del juicio de Serena pasaron como un torbellino. Vendí la casa de Augusta por menos de lo que valía, pero el alivio de deshacerme de ese lugar compensó cualquier pérdida económica. Cada cuarto guardaba recuerdos ahora envenenados. Cada objeto traía la sombra de una felicidad que nunca fue real. La mudanza a Atlanta fue más difícil de lo que imaginé. Acostumbrado al ritmo lento del campo, al silencio de las noches rurales y al saludo cálido de los conocidos en la calle, me sentí perdido entre edificios altos, bocinas constantes y la indiferencia apresurada de la capital. El apartamentito que Miles me encontró era pequeño, pero cómodo, en un barrio tranquilo con vista a una plaza arbolada que traía un poco de naturaleza al caos citadino. «Ya te vas a acostumbrar, papá», me aseguraba Miles cuando me veía mirando por la ventana con nostalgia. «Solo dale tiempo». Tiempo era justamente lo que tenía de sobra. Ya jubilado, lejos del taller que había sido mi sustento y pasión por décadas, me enfrentaba a días vacíos, horas que se arrastraban sin propósito. Las noches eran lo peor. El silencio del apartamento era distinto al silencio del campo. Este era vacío. Aquel estaba lleno de grillos, de viento entre las hojas. Mi hijo, siempre atento, notó mi melancolía creciente. «Tienes que mantenerte ocupado, papá. Busca algo que te vuelva a dar alegría». Probé varias actividades. Iba a un centro de la tercera edad donde jugaban dominó y cartas. Hice algunas amistades superficiales, pero no lograba conectar de verdad. Cada vez que alguien preguntaba por mi vida anterior, por cómo terminé en Atlanta, me congelaba. La vergüenza de haber sido tan cruelmente engañado todavía me consumía. «No tienes nada de qué avergonzarte», me dijo la prima Bessie, que vino a visitarme 3 meses después de la mudanza. Trajo olor a campo en su ropa, en el gumbo que cocinó en mi cocina, en su forma directa de hablar. La vergüenza es de ella, que engañó a un hombre bueno por dinero, no tuya, que tuviste corazón para amar. Las palabras de Bessie se me quedaron grabadas. Poco a poco empecé a ver mi experiencia de otra manera. No era mi culpa haber creído en el amor de Serena. La culpa no estaba en mi capacidad de confiar, sino en su deshonestidad. Era una distinción importante que ayudó a aligerar el peso que cargaba. Un domingo, paseando por el parque Piedmont después de almorzar en casa de Miles, vi un grupo de artesanos vendiendo sus trabajos. Me detuve a mirar a un señor mayor trabajando cuero. Sus manos arrugadas moldeaban el material con la misma delicadeza que yo usaba antes en mi taller. Algo se removió dentro de mí. Un despertar, una chispa de interés que no sentía hacía meses. «Buen trabajo», comenté acercándome. El hombre, que debía andar cerca de los 70, levantó la vista. «Gracias».
Tú conoces un poco de cuero, ¿verdad? Fui fabricante de botas más de 40 años en Augusta, Georgia. Respondí sin poder contener una pequeña sonrisa. Sus ojos se iluminaron. Un fabricante de botas del campo. Eso sí es un oficio de verdad. Esta gente de ciudad no sabe apreciar el buen trabajo en cuero. Me extendió su mano callosa. Señor Theodore, un gusto. Elijah, respondí estrechándola fuerte. Hablamos casi 2 horas. El señor Theodore había sido zapatero en Carolina del Norte antes de mudarse a Atlanta tras la muerte de su esposa. No soportaba vivir en esa casa donde cada rincón me recordaba a ella. Explicó con palabras que resonaron hondo en mí, aunque por razones distintas. Me contó que formaba parte de una cooperativa de artesanos donde enseñaba trabajo en cuero a jóvenes de comunidades vulnerables. Es una forma de pasar el conocimiento, de sentir que mi oficio no va a morir conmigo, dijo con orgullo evidente. Volví a casa ese día con la primera sensación genuina de esperanza desde que descubrí la traición de Serena. A la mañana siguiente, llamé al número que me dio el señor Theodore y pregunté si podía visitar la cooperativa. La sede era un galpón sencillo en un barrio obrero dividido en varios puestos de trabajo: bordado, cerámica, cestería, tallado en madera y, por supuesto, trabajo en cuero. Los alumnos eran mayormente jóvenes de las comunidades cercanas, algunos derivados de programas sociales, otros simplemente interesados en aprender un oficio. Nos hace falta otro maestro para las clases de cuero, me explicó la señora Eleanor, la coordinadora del proyecto, una mujer enérgica de pelo blanco recogido en un moño severo. Theodore ya no da abasto. ¿Te interesaría? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en volver al trabajo del cuero, mucho menos en enseñarlo. Mi oficio siempre había sido solitario, desarrollado en el silencio concentrado de mi taller. La idea de compartirlo, de transformar el conocimiento que vivía sobre todo en mis manos, en palabras, me parecía un desafío. ¿Puedo pensarlo?, pregunté, genuinamente confundido sobre lo que quería. Claro, respondió la señora Eleanor sin presión. Ven unas cuantas veces, observa las clases, mira cómo funciona y después decides. Eso hice. En las semanas siguientes empecé a ir 3 veces por semana. Al principio solo miraba, sentado en un rincón, viendo cómo el señor Theodore enseñaba a los chicos a cortar, moldear y coser el cuero. Poco a poco, casi sin darme cuenta, empecé a dar consejos, a mostrar técnicas que yo conocía. El punto queda más firme así, decía tomando la aguja de las manos de un aprendiz. Mira, si pasas la tira por aquí, el acabado queda más limpio. Los jóvenes empezaron a buscarme, curiosos por mi experiencia, ansiosos por conocimientos que solo dan décadas de práctica. El señor Theodore, lejos de sentirse amenazado, parecía aliviado. «Tú tienes madera de maestro, Elijah», me comentó una tarde mientras guardábamos las herramientas. «Tienes paciencia. Sabes de explicar sin hacer sentir tonto al alumno». Sus palabras me sorprendieron. Nunca me había visto como maestro, como alguien capaz de transmitir conocimiento, y de hecho nunca me había visto como muchas cosas que ahora descubría que podía ser. Un mes después de mi primera visita, acepté la invitación de la señora Eleanor. No era un trabajo pagado. La cooperativa vivía de donaciones y la venta de los productos que hacían los alumnos. Pero eso no importaba. Mi jubilación y los ingresos del taller que Devon manejaba bien me alcanzaban para mis necesidades sencillas. Lo que gané ahí valía mucho más que dinero. Encontré propósito, conexión y una sensación de continuidad que había perdido. Cada vez que veía la chispa de comprensión en los ojos de un joven cuando dominaba una técnica difícil, cada vez que recibía un «Gracias, señor Vincent» sincero, sentía que algo se reconstruía dentro de mí. Miles notó el cambio. «Te ves más ligero, papá», observó en uno de nuestros almuerzos de domingo. «Y me siento más ligero», confesé, como si volviera a ser útil. Él sonrió comprensivo. Siempre fuiste útil. Solo necesitabas encontrar una nueva forma de demostrarlo. Las noticias de Serena llegaban de vez en cuando por el abogado que todavía manejaba los temas legales. La habían trasladado a una penitenciaría de mujeres en Atlanta. Supe que había sacado una carrera de literatura mientras estaba presa.
y daba clases a otras internas aprovechando su formación de maestra. La ironía no me pasó desapercibida. Los dos habíamos encontrado un camino de redención en la enseñanza, aunque en circunstancias radicalmente distintas. Un día recibí una carta suya. Miré el sobre largos minutos sin decidirme si abrirlo o tirarlo directamente. La letra era inconfundiblemente suya, delicada, precisa, como todo lo que hacía Serena, excepto quizás sus decisiones morales. Al final, con manos temblorosas, la abrí. La carta era corta y directa. Eliaja, No espero tu perdón ni lo merezco. Solo escribo para decir que lamento el sufrimiento que causé. No tengo justificaciones para lo que hice. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, hubo momentos sinceros entre nosotros, momentos en que casi logré ser la persona que tú creías que era. Ojalá encuentres paz. Serena. Leí la carta varias veces tratando de entender qué sentía. No era rabia ni tristeza. Era una especie de resignación melancólica, una comprensión de que algunas heridas nunca se curan del todo. Solo aprendemos a vivir con ellas. No le contesté. No había nada que decir. Pero guardé la carta en un cajón, junto con las pocas fotos y recuerdos que traje de Augusta. No por nostalgia o amor residual, sino como recordatorio de una lección aprendida a la fuerza. La vida en la cooperativa trajo una rutina bienvenida. Me levantaba temprano, tomaba café mirando el movimiento de la plaza, después tomaba el bus hasta el galpón. Pasaba el día rodeado del olor del cuero y las charlas animadas de los jóvenes. Volví a casa al atardecer cansado, pero satisfecho de un día bien vivido. Una tarde, después de clase, el señor Theodore me invitó a tomar café en la cafetería cercana. «Tengo un proyecto que proponerte», dijo con ojos brillantes de entusiasmo. Me contó una idea que venía madurando con la señora Eleanor: crear una línea de productos premium de cuero hechos por los alumnos más avanzados bajo supervisión de los maestros para vender en tiendas de artesanía de lujo en zonas turísticas. «Necesitamos a alguien con tu conocimiento de monturas y equipo de montar», explicó. «Queremos hacer bolsos, billeteras y accesorios que incorporen elementos de la tradición del campo. Auténticos, ¿entiendes? No esas imitaciones que compran los turistas». Me interesó de inmediato. Era una forma de traer un poco del campo a la ciudad, de preservar técnicas tradicionales adaptándolas a nuevos contextos. Y más que eso, era una oportunidad de ayudar a esos jóvenes a convertir el aprendizaje en sustento. «Cuenta conmigo», respondí sin dudar. En las semanas siguientes, trabajamos intensamente en el proyecto. Seleccionamos a los alumnos más prometedores. Desarrollamos diseños, experimentamos técnicas. Yo aporté puntadas tradicionales y ornamentación que aprendí de mi papá, adaptándolas a piezas más pequeñas y contemporáneas. El primer lote de productos fue un éxito sorprendente. Los bolsos inspirados en monturas tradicionales, con sus puntadas expuestas y ornamentación característica, atraían no solo a turistas buscando recuerdos auténticos, sino también a clientes locales interesados en moda artesanal y sostenible. En pocos meses, ampliamos a 3 puntos de venta y empezamos a recibir pedidos personalizados. Ver mi conocimiento tradicional cobrar nueva vida, ser valorado en un contexto tan distinto al original, me trajo una satisfacción que no esperaba. Aún más gratificante era ver a los jóvenes aprendices convertirse en artesanos hábiles, ganando confianza e independencia económica con el oficio. Uno de esos jóvenes era Matthew, un muchacho de 17 años de las afueras de Atlanta que mostraba talento excepcional para el cuero. Tímido y callado al principio, apenas hablaba en clase, solo miraba atento y ejecutaba con precisión impresionante. Con el tiempo se fue soltando, preguntando, proponiendo ideas propias. «Me recuerda a mi abuelo», me dijo un día mientras trabajábamos juntos en una pieza complicada. Él también tenía esas manos que parecían conocer el material mejor que su propia cabeza.
La comparación me llegó al corazón. Hubo un tiempo en que soñé que Miles seguiría mis pasos, que el taller pasaría de padre a hijo como había sido con mi papá. Pero Miles eligió otro camino, y aprendí a respetarlo. Ahora, inesperadamente encontraba en Matthew a alguien a quien transmitir mi conocimiento, mi amor por el oficio. Miles, siempre presente, notó la conexión especial que desarrollé con el muchacho. ¿Encontraste sucesor, papá?, me preguntó con sonrisa comprensiva en uno de nuestros almuerzos. Tal vez, respondí contento con la posibilidad. Matthew tiene un talento raro. Manos que saben escuchar al cuero, ¿entiendes? Manos que respetan el material. Me alegro de que hayas encontrado eso, dijo Miles con voz cargada de emoción. Alguien a quien pasar tu conocimiento para que siga tu legado. Un año después de mudarme a Atlanta, visité a Augusta por primera vez desde que me fui. El taller seguía funcionando bien bajo la dirección de Devon. Era hora de formalizar nuestra sociedad. Él manejaría el negocio tradicional, mientras yo me enfocaba en los proyectos innovadores con la cooperativa en Atlanta. El pueblo me pareció más pequeño de lo que recordaba, más cerrado, como si se hubiera encogido en mi ausencia. Caminando por las calles conocidas, noté miradas curiosas, murmullos al pasar. La historia de la traición de Serena todavía se recordaba, todavía provocaba reacciones. Pasé en carro frente a la que había sido nuestra casa. Los nuevos dueños la habían pintado de amarillo fuerte, cambiado las ventanas de madera por aluminio y plantado flores distintas en el jardín delantero. Era a la vez familiar y extraña, como un sueño medio olvidado. Me senté en la plaza central mirando el movimiento. Niños jugando, ancianos jugando dominó, mujeres charlando en grupitos. Esa había sido mi vida por décadas. Ahora parecía un capítulo cerrado, una historia que le pertenecía a otro. Volví a Atlanta con una sensación de cierre que no esperaba encontrar. La visita a Augusta me había demostrado que era posible mirar atrás sin ser consumido por el dolor, que los buenos y malos recuerdos podían coexistir sin que uno borrara al otro. Los meses siguientes trajeron cambios importantes. La línea de productos de la cooperativa se expandió, ganando reconocimiento más allá de Atlanta. Nos invitaron a ferias de artesanía en Nashville y Nueva Orleans, llevando el trabajo de los jóvenes a nivel nacional. Matthew, ya con 18 años, se convirtió en mi asistente oficial, asumiendo cada vez más responsabilidades y formando a los nuevos alumnos. Miles conoció a Camila, una abogada ambiental que trabaja en preservación de bosques en Georgia. Su boda, en una ceremonia sencilla en el Parque Piedmont, fue uno de los días más felices de mi nueva vida. Verlo construir su propio camino, encontrar amor y propósito, me dio una satisfacción profunda que compensó muchos dolores pasados. ¿Crees que volverás a casarte algún día, papá?, me preguntó Miles una vez mientras veíamos el atardecer sobre la ciudad. La pregunta me sorprendió. No había pensado en el romance desde Serena. La idea de volver a entregar mi corazón parecía lejana, casi imposible. No lo sé, hijo, respondí con honestidad. Tal vez algún día. Por ahora estoy aprendiendo a ser feliz con lo que tengo. Y era verdad. Lentamente iba reconstruyendo una vida que valía la pena vivir. No una copia de la anterior, ni un intento de borrar lo sucedido, sino algo nuevo que incorporaba tanto las alegrías como los dolores de mi pasado. En la cooperativa me convertí en una especie de figura paterna para muchos de los jóvenes. No solo enseñaba técnicas de artesanía, sino que escuchaba sus problemas, daba consejos y celebraba sus logros. Descubrí en mí una capacidad de conexión que no sabía que tenía, un talento para escuchar, una comprensión que tal vez siempre estuvo ahí esperando la oportunidad de manifestarse. 2 años después de mudarme a Atlanta, recibí una noticia inesperada. Serena había sufrido un derrame cerebral en prisión. No fue grave, pero le dejó secuelas, dificultad para hablar, parálisis parcial del lado derecho. La información me afectó de una forma que no esperaba. No sentí satisfacción por su desgracia ni venganza cumplida,
solo una tristeza melancólica por la fragilidad humana, por cómo la vida puede cambiar en un instante para cualquiera. Esa noche, sentado en la terraza de mi apartamento mirando las luces de la ciudad, reflexioné sobre el camino recorrido. El dolor de la traición nunca desaparecería del todo, era parte de mi historia, me había moldeado de formas que todavía estaba descubriendo. Pero ya no era la fuerza dominante en mi vida. Había encontrado un nuevo propósito, nuevas conexiones, nuevas formas de dar y recibir amor. Recordé algo que mi papá decía sobre el trabajo del cuero. El secreto no está en tratar de hacer olvidar al cuero que alguna vez fue piel de animal. Está en respetar ese recuerdo, trabajar con él, transformarlo en algo nuevo sin negar su origen. Tal vez lo mismo valía para nuestras vidas, para nuestras heridas. No se trataba de olvidar, de fingir que el pasado no existió. Se trataba de incorporarlo, transformarlo, usar incluso las heridas más profundas como material para crear algo nuevo y con sentido. Con ese pensamiento cerré los ojos y di gracias, no por lo que perdí, sino por lo que encontré en el camino.